Bueno, hemos leído una historia de un personaje que a mí personalmente me encanta porque Dios me ha hablado tanto a través de David y de su historia. Es una historia que tiene de todos, de todas las cosas. Hoy precisamente lo que hemos leído nos habla de uno de los dos pecados que se nombran en la Biblia de David, porque como la propia Biblia dice, perfecto solo hay uno y nada más, y todos cometemos pecados. Pero un hombre del que Dios mismo dice que tenía un corazón conforme a él. Aleluya. A veces parece una incongruencia, pero no. Luego diremos algunas cositas. También es un signo de cómo la Biblia es la verdad y no oculta nada. Quizás en otros grupos a lo mejor te presentan como perfecto a gente que no lo es, o tratan de ocultar sus defectos. La Biblia no lo oculta. Y este episodio del que vamos a hablar hoy nos tiene unos detalles que nos da unas enseñanzas. Bueno, podríamos sacar no sé cuántas enseñanzas, pero hay al menos unas 2 o 3 o quizás 4 que me gustaría que meditáramos hoy, y el Señor lo ha puesto en mi corazón, sobre todo la última de la que quiero hablar. Pero pongámonos un poco en lo que cuenta la historia. Nos dice, por ejemplo, en el principio del capítulo 11, el anterior, dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y él se quedó en Jerusalén, y él estaba, quizás, ahí no voy a entrar, pero es curioso, también podemos sacar una enseñanza. Digamos que lo normal sería que el rey hubiera salido con Joab a la guerra, y él parece ser que por algún motivo, no se nos dice, no quería esa responsabilidad en esa ocasión. Se lo deja a Joab: tú te encargas y yo me quedo en casita. Y aquí una lección importante que creo que podemos aprender es: cuando tú rehuyes tu responsabilidad, abres una puerta que te puede traer malas consecuencias. Aleluya. Entonces David estaba muy cómodo en su casa, en el terrado, se estaba dando una vuelta, y resulta que ve a una mujer que nos dice la Biblia que era muy hermosa. Se ve que se estaba bañando, supongo que estaría desnuda o medio desnuda, y bueno, le entró por los ojos a David. Aquí podríamos sacar varias lecciones, pero sobre todo a las mujeres. Yo sé que esto hoy no está nada de moda y voy contracorriente, pero me da igual, la palabra dice lo que dice. Yo sé, bueno, empezando por decir que no es justificación, por ejemplo, que una mujer esté semidesnuda, ahora lo veremos, para aprovecharse de la situación. Pero no olvides una cosa: cuando el Señor dice que no miremos la desnudez del hermano y que nos guardemos, en lo que respecta a hombres y mujeres, y especialmente lo digo en este caso a las mujeres, no te olvides que la mujer le entra al hombre por aquí. Le entra por aquí. Entonces, yo creo que lo responsable de una mujer cristiana es guardarse de ciertas cosas. No por nada, hermanas. A veces
Yo no voy a pretender, por ejemplo, decirte ni siquiera cómo tienes que vestir o no, que algunos yo creo que pasan la línea. Pero te pongo un simple ejemplo que me vas a entender perfectamente. Si tú vienes muy descotada y vienes con una faldita tal, y te sientas por ahí, cruzar bien las piernas y enseñas ahí la mitad del muslamen, con perdón, cuando menos le has quitado la paz al que te ha visto entrar. Porque ya, en lugar de centrarse en Cristo, ¿en qué va a estar centrado? En las piernas que tiene al lado. ¿Me explico? Porque es lo natural del hombre. Entonces, en ciertas situaciones sobre todo, y especialmente en el culto, vuelvo a decir, no te voy a decir cómo te tiene que vestir, yo te daría una simple norma. Antes de salir de casa, te miras en el espejo y dices, así voy a glorificar a Cristo. Y si el Espíritu Santo te deja salir por la puerta, pero si te dice, ojo, que tú misma. Vuelvo a decir, esto tampoco es excusa, pero a lo mejor si Betsabé, que era la mujer que vio David desde la terraza de su palacio, supongo que la casa de Betsabé estaría cerquita, ve a Betsabé y claro, le entró por los ojos. David, que se ve, lo que he dicho antes, rehuyó su responsabilidad, quiere decir que espiritualmente no estaba muy fuerte el hombre. Entonces le pilló en un momento de debilidad, la otra le entró por los ojos y dijo, pues ya esta mujer la quiero. Y pregunta por ella y le dicen, sí, es la mujer de Urías. Y David dice, pues mandarla a llamar. Atención, le dicen, es la mujer de. O sea, David no puede decir que no sabía que era una mujer casada. Aún así, la manda a llamar. Evidentemente viene y tiene relaciones con ella. Y claro, mira tú por dónde, esta es otra cosa que teníamos que aprender bien. Yo me acuerdo que mi padre decía, cuando se hacen cosas, pasan cosas. Entonces tuvieron relaciones y mira tú por dónde ella se queda embarazada de David. Y bueno, ya si conocéis todo el resto de la historia, David coge y intenta hacer una triquiñuela para poder tapar lo que había hecho. Dice, bueno, voy a mandar llamar a Urías y que Urías duerma con su mujer y así podemos achacar a que el hijo es de él. Pero mira tú por dónde da con un hombre que era noble, sincero, fuerte. Y entonces este hombre lo llama, le dice que vaya a dormir a su casa y él se queda con los siervos porque dice, mis compañeros están en la guerra, están pasándolo mal y yo voy a estar con mi mujer y voy a estar en deleites. Dice, no, esto no puede ser. Los nombres, que como siempre os digo en la Biblia, tienen mucho significado. ¿Sabéis qué significa Urías, que era el nombre de este hombre del que estamos hablando? Urías significa luz del Señor. Luz del Señor. Es muy significativo. Total, en resumidas cuentas, para no alargar mucho, este hombre no duerme con su mujer. No había forma de hacerle que él hiciera esto pensando en sus compañeros.
Entonces, David dice, bueno, pues tengo que hacer otra cosa, porque esto pinta mal. Voy a ordenar a Joab, lo voy a mandar de vuelta y que lo ponga en el peor sitio para que se lo cargue. Lo hace y efectivamente ahora le sale la estratagema y lo mata. Yo no sé cómo vosotros veis esto, pero de aquí saco dos cosas terribles. Aparte de decir que esto es un acto vil y asqueroso por parte de David, hablemos claro. Será todo lo que tú quieras, con un corazón conforme a Dios, pero en este momento estás en tu carne y estás siendo un instrumento del diablo terrible. Y esto nos dice por parte de David, me acordé de otro texto, no sé si os acordaréis de él, si lo habéis leído en una de las epístolas del apóstol Pablo, creo que es, que dice, irán engañando y siendo engañados. La idea que dice ese versículo es que cuando tú estás en la vía del mal y de la mentira, tú mientes para tapar cosas, pero a esa mentira vas a tener que añadir otra, vas a tener que... y te vas a ver enredado en tus propias mentiras. Tú engañarás a otros, pero otros te van a engañar a ti también. Y eso lo que te conduce es a un camino que no te lleva más que a la autodestrucción y a la podredumbre. Y David entra ahí. Primero comete adulterio y después comete asesinato, porque fue un asesinato. Y en lo que respecta a algo que a veces decimos, bueno, seguro que te lo has preguntado alguna vez, bueno, yo he cometido fallos, pero ¿por qué el Señor no me advirtió? ¿Que el Señor no te advirtió? Primero, en su palabra no está, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿No está escrito eso? Entonces, primera cosa. Segunda, por eso digo que el nombre de Urías tiene mucho que ver, porque es luz del Señor. Tú mandas a Urías y Urías no quiere estar con su mujer. ¿Tú no ves que el Señor te está diciendo qué vas a hacer? ¿No lo ves? ¿O es que necesitas que el Señor físicamente en persona se ponga delante de ti y te diga, ¿qué vas a hacer, David? ¿Que el Señor no te habla? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, cuando hemos dicho esto, ay, si el Señor me hubiera advertido, examina bien lo que ha pasado en tu vida y te darás cuenta que hay momentos que tú pensabas que Dios no te estaba hablando, pero te estaba hablando. Lo que pasa que estaba dejando que Satanás te probara para ver si de verdad eres fiel. Pues claro, es muy fácil decir yo creo cuando todo va de color de rosa. Pero tienes que decir yo creo cuando las cosas van mal también. Porque la fe no es a ratos. O crees o no crees. Aleluya. Entonces, ¿que el Señor no le habló? Sí. ¿Sabéis qué significa también Betsabé? También tiene su interés. Betsabé, Beth viene de Bath, que es hija de. Y Sheba, como mi hija, significa 7. Hija de 7, que realmente en hebreo significaría la séptima hija,
O también, y esto es lo interesante, puede significar hija del juramento. No voy a entrar en lo de Betsabé porque eso va por otro lado, pero es interesante saber que una mujer casada que ha hecho un juramento de fidelidad, David la tome y tenga relaciones con ella. Y David lo sabía. Es decir, David no tenía ninguna excusa para hacer lo que hizo. Y esto también es importante. Porque a veces, bueno, es que yo me vi, yo no sé qué, intentamos buscar excusas. No. Siempre puedes decir sí o no. Depende de la responsabilidad que tenga. Ahora, vuelvo a decir, si ya de un principio hemos empezado diciendo que tú has rehuido tu responsabilidad, amigo, eso te lleva por un camino. ¿Qué pasa hoy? Hoy la gente quiere muchos derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro, yo tengo derecho a tal. Pero ¿quién habla de las responsabilidades? ¿Y con qué facilidad achacamos a los demás la falta de responsabilidad, pero como dice el Señor, nos miramos a nosotros mismos? Ojo también, hay un versículo que dice, en lo que juzgas al otro, te condenas, porque con la misma medida que medís, os será medida. Si tú tienes misericordia, Dios tendrá misericordia contigo. Si tú no tienes misericordia con los demás, ¿por qué Dios tiene que tenerla contigo? ¿Está obligado además Dios a tener misericordia? Por cierto, la misericordia que David no tuvo con Urías, sí se la pide David al Señor. Y en el texto que hemos leído nos dice que, a ver en el qué versículo le dice, hemos leído en el 13, dice, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, tú no vas a morir, porque esa es otra. Según la ley de Moisés, ¿qué le tenía que haber pasado a Betsabé y a David? Tenían que haber sido apedreados, porque esa era la ley para los adúlteros. A los dos, porque esa es otra, y ahí vemos cómo los hombres maniobramos. En el Nuevo Testamento, cuando le traen a la mujer cogida en adulterio, le traen solo a la mujer. Pero la ley de Moisés no dice que solo a la mujer. La ley de Moisés dice que hay que matarlos a los dos. ¿Por qué le traen solo a la mujer? ¿Solo la mujer ha pecado? ¿Qué pasa? ¿Que el hombre no se había enterado? La mujer lo hizo todo y el hombre ni se enteró. Hombre, no me vengáis con películas de chino. La palabra dice lo que dice. Entonces, lo suyo, según la ley de Moisés, es que David y Betsabé hubieran sido apedreados los dos. Pero el Señor dice, bueno, a pesar de todo he remitido tu pecado porque David, y ahí sí vemos en lo que era conforme al corazón del Señor, era un hombre como los demás, pecó, cometió muchos errores, también tuvo sus aciertos, pero era un hombre que toda su confianza, toda su fe la tenía en Dios. Y cuando le viene el profeta Natán y le dice, tú eres este hombre que has cometido este pecado,
David podía haber dicho, ¿y tú a mí quién eres para decirme nada? Yo soy el rey y hago lo que quiero. Otros muchos lo han hecho a lo largo de la historia. Pero David nota que Natán venía con palabra de Dios y se viene abajo. Se quebranta, se arrepiente y se pone a pedir por ese niño, porque el Señor le dice, este niño es hijo de pecado, no lo vas a disfrutar tú, me lo traigo yo para mí. David cae en shock. Yo creo que si nos pusiéramos por un momento en el lugar de David, pues perder un hijo y que ya ha nacido, que ya tiene vida, que lo estás viendo, eso es duro. David se pone en oración y ayuno clamando al niño. Aquí también podríamos sacar muchas lecciones, pero me acuerdo que una vez me preguntó un chaval, dice, oye, ¿podemos pedir para que Satanás se salve? Yo no sabía sinceramente cómo contestarle porque un crío no tiene mucho conocimiento de ciertas cosas, pero si yo os hiciera la misma pregunta, ¿se puede salvar Satanás? ¿Es lícito pedir por Satanás para que se salve? Yo sé que esto nos cuesta porque además nosotros pensamos que somos incluso más buenos que Dios. Pero tú sabes, por ejemplo, que hay un versículo, no me acuerdo ahora tampoco exactamente en dónde está, donde Samuel está orando por Saúl al Señor y el Señor le dice, ya te he dicho que no me pidas más por Saúl, ya está tomada la decisión. Entonces, mientras Dios no ha juzgado un asunto, se puede pedir, porque está en el aire y Dios te puede dar la respuesta que sea. Pero una vez que Dios ha sentenciado un asunto, es inútil pedir. Porque además Dios, y por eso digo que a veces queremos ser más justos que Dios, Dios nos dice que Él hace consumación. No tengas ningún temor nunca, aunque tú no conozcas ni las circunstancias ni nada, de que nadie va a dejar de tener su oportunidad de salvarse. Lo que pasa es que nosotros no conocemos ni lo que hay en los corazones, Pero a Dios nadie se le va a poder poner delante y decirle, tú a mí no me has dado oportunidad. Pero cuando Dios ha decidido un asunto, es porque ya, cuando Dios decide, por ejemplo, tomemos los ejemplos que la Biblia nos pone, Sodoma y Gomorra, o Noé, ¿qué nos dice en los dos casos que nos dice la Biblia? En el caso de Noé nos dice, el pensamiento de los hombres era de continuo ¿quién se acuerda? El mal. Y cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra y le dice, si hay 50, el Señor, fijaos lo que le dice el Señor, por esos 50 perdono al resto. Perdóneme, Señor, quizás hay 40, por esos 40 perdono al resto. ¿Habrá 30? ¿Habrá 10 ya? Bueno, ya dice, ya he entendido, Señor. Ya entiendo. Lo que tú me quieres decir es que si tú derramas fuego y azufre, es porque no hay nadie que obre con justicia.
Es decir, porque ha llegado a un límite, hay una consumación. ¿Y qué nos dice el texto? Que todos los varones de Sodoma, cuando llegan los dos ángeles, se van a la casa de Lot y le piden que lo saque. ¿Para qué? Hablemos claro, ya somos mayores y nos entendemos. Querían violarlos. De ahí viene la palabra sodomita. Hombres que violan a otros hombres. O sea, habían llegado al límite. Es más, yo sé que a muchos ni siquiera lo ven así, pero hasta casi podríamos, aunque es forzar un poco las cosas, pero casi podríamos decir que el juicio sobre esa ciudad casi era un acto de misericordia, porque ¿para qué prolongar eso? Pero bueno, yo no voy a entrar ahí. Lo que sí quiero deciros es que cuando Dios ha juzgado algo, tú piensas que Dios es injusto. Entonces, si Dios ha sentenciado y Dios ha sentenciado a Satanás, no tiene sentido orar por él porque no se puede salvar ya, está escrito, está sellado con la sangre del Cordero. Porque entre otras cosas, no sé si sabemos que cuando Cristo muere en la cruz, puede que muchos de los que estaban allí no supieran quién era el que estaba colgado. Pero Satanás sí lo sabía. Satanás sí lo sabía, sabía que estaba matando a su rival, al que le estorbaba, a su enemigo, al Hijo de Dios. Y ¿qué nos dice en otro sitio la Biblia? Hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. No tiene perdón. Porque esa sangre además es la que gana tu salvación. En el Antiguo Testamento, los pactos, que es también importante en el significado de la sangre, los pactos se sellaban con sangre. Por eso la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Esa sangre da testimonio de que hay un pacto sellado con el Señor que nos liga a Él. Entonces, David lo intentó, oró, pidió, pero el Señor le da una palabra clara. Dice, a ver, ¿dónde estamos? Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, fíjate, le está diciendo, tú además solo estás pensando en ti, pero tú con este asunto, además de hacer lo que has hecho, estás haciendo que la gente que no conoce esté blasfemando mi nombre. Dice, ¿dónde estaba? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios ha hecho un juicio. Algunos podemos decir, bueno, ¿y por qué tiene que pagar el niño lo del padre y tal? Juzgamos siempre humanamente, nunca vemos el tema espiritual. Al niño no le va a pasar nada, el niño está con el Señor. El niño es inocente. Él no ha cometido el pecado. Él ha sido el fruto del pecado de su padre y de su madre. Pero ese padre y esa madre no van a disfrutar de ese hijo. Porque es hijo de pecado. Esa es la sentencia del Señor. Ahora, el niño está con el Señor disfrutando arriba. Lo mismo que todos los niños que se han abortado
o todos los niños que se le han hecho burradas, porque hoy se hacen burradas. Ellos están con el Señor. ¿Qué pensamos? Ahora, el que ha hecho lo malo es lo mismo, porque esa es otra. A veces tomamos muy a la ligera ser padre. Y, por ejemplo, acusamos a Dios. Pero ahora yo digo una cosa. Tú imagínate una madre, por ejemplo, drogadicta. Y tiene un hijo, coge el SIDA y el hijo lo coge. ¡Ay, Señor! ¿Por qué mi hijo tiene el SIDA y tal? ¿Y tú no tienes responsabilidad, madre? O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana y la culpa es de Dios. Todo lo malo, la culpa la tiene Dios. Ahora, cuando viene algo bueno, no, aquí Dios no ha tenido nada que ver, lo he hecho yo. Esas son palabras que se escuchan así todos los días. Que eludir la responsabilidad. No, hermano, no, Dios no es así ni obra así. Y por eso pide responsabilidad. Porque tontos no somos, que para otras cosas bien que nos apañamos. Queremos ser tontos para lo que nos interesa. Y para lo que no nos interesa, entonces, sí, nada. Como dicen en mi tierra, a Dios se la vas a dar con queso. Venga ya, hombre. Entonces, tú has hecho pecado, tú has hecho una irresponsabilidad. Además, vuelvo a decir que tampoco lo pensamos. El crimen fue de una ruindad y de una bajeza tremenda. Te coges a una mujer casada, quieres chantajear primero al marido y hacerle como que vaya para hacerle pasar al hijo suyo por el de él. Y no contento con esto, porque no te sale la jugada, pues me lo cargo. ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué me vas a contar? ¿Que eso lo has hecho por casualidad? ¿Que te ha salido porque te has equivocado? ¿No? ¿Pero qué me cuentas? No, yo no tengo responsabilidad. ¿Cómo que no tienes responsabilidad? Pues claro que la tienes. Tú eres responsable de tus actos. ¿Por qué no te lo piensas antes de hacer? ¿Por qué no te lo meditas? Entonces, a Dios no lo vas a engañar. A los hombres puede que los engañe. Si eres muy tonto, te puedes engañar a ti mismo. Pero a Dios, sí, anda, engáñalo si puedes. ¿Cuántos los han intentado? La historia está llena de gente que ha querido engañar a Dios y cómo están. Es imposible. Entonces, el Señor le dice, no, David, no. Y además te digo más, y lo vivió. Tú has matado a espada de una forma ruin, la espada no se va a apartar de tu casa. Y si seguís leyendo, por eso digo que la historia de David es ejemplar en muchísima. Bueno, si el mismo Señor lo dice. El Señor dice de David, yo te he puesto por pendón a los pueblos. ¿Qué es un pendón? A veces pensamos que es una persona, sí, pero no viene de ahí. Al contrario, esa persona viene de lo que es originalmente un pendón, que es como una bandera, un símbolo. Lo que pasa es que la bandera, como está lacia y ondula y tal, pues el pendón es la persona que, ¿vale? Por eso se le equipara. Pero en realidad pendón significa símbolo, significa algo. O es un ejemplo de. Cuando el Señor dice que David es un ejemplo, un pendón, es que muchos nos vamos a ver reflejados en lo que David hizo y en lo que a David le pasó. Pero, ¿qué ocurre?
Nos vemos a lo mejor en la parte mala, pero nos vamos a ver en la parte buena. Porque es verdad que David, como acabo de decir, cometió pecado, no era perfecto, etc. Pero David también tenía cosas de Dios. Por eso Dios dice, tu corazón es conforme al mío. Es decir, su carne era su carne, pero su corazón en el fondo tiraba para el Señor, buscaba al Señor. Entonces, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, cuando Natán le habla y él es consciente de lo que acaba de hacer, se viene abajo, se pone a orar y a ayunar. Y el Señor le dice, no puedo dejarte a tu hijo, ya he hecho un juicio. La espada va a estar ahí porque tienes lecciones que aprender. Le dice más, si seguís leyendo, le dice, lo que tú has hecho con esta mujer yo lo voy a hacer con las tuyas, y además tú lo has hecho en secreto, yo lo voy a hacer público. Y le pasa algo terrible, porque no sé si seguís leyendo, veréis que hay un episodio donde su propio hijo, me parece que es Absalón, ¿es José? Creo que es Absalón el que se acuesta con las concubinas del rey David. Y lo hace públicamente, montó una tienda para hacerlo allí públicamente. Es decir, lo que os decía antes, con la misma medida que te será medido. Pero aún así, Dios le dice, bueno, yo te he escuchado, he visto que te has arrepentido de verdad, tu pecado ha sido remitido. Y entonces ocurre algo importante. La última cosa, que es la que más tengo interés en compartir con vosotros. Él está en ayuno hasta que el niño muere. Y el niño muere y entonces los ancianos se sorprenden porque estaban todos temerosos, porque él estaba ayunando, estaba hecho polvo y no se atrevían a decirle que el niño había muerto. Pero él se ve que donde estuviera allí orando, se ve que los ve y que estaban cuchicheando entre ellos. Y él dice, ya está, el niño ha muerto. Entonces se va a ellos y les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué cuchicheáis? Ha muerto el niño, ¿no? Sí, ha muerto. Entonces él se lava, se arregla y se pone a comer. Y los otros se quedan alucinados. ¿Qué pasa aquí? Resulta que cuando el niño vivía, tú ayunabas y orabas, y ahora que el niño ha muerto, en lugar de estar de luto, de ayuno, de tal, te pones a comer. Parece que no tiene importancia, pero tiene mucho. Porque dice mucho de David y de su fe y de la clase de fe que tenía. Abraham, que se llama el padre de la fe, cuando va a sacrificar a su hijo, nos dice la palabra que él, Dios se lo había pedido, quizás tenía un montón de dudas, un montón de cosas, pero dice, pero Dios es capaz de levantarlo de los muertos si es necesario. Posiblemente con todas sus dudas, con todas sus historias, Abraham no sabía lo que iba a pasar, pero sí había algo que tenía cierto en su corazón. Que para Dios ninguna circunstancia es irresoluble y que Dios tiene respuesta para todo. ¿Y esto de qué nos habla? ¿Qué es lo que me interesaba compartir con vosotros? Si David no hubiera reaccionado así, y muchos de nosotros lo hacemos, ¿qué hubiera pasado con David? David
iría toda su vida arrastrando lo que había hecho y la muerte de su hijo. Y yo sé que probablemente en la vida de todos y cada uno de nosotros a veces nos pasa como a David. Hay cosas que cuando nos damos cuenta de verdad quisiéramos de alguna manera solventar eso. Pero hay cosas que no se pueden, porque ya han pasado. Y David dice, Él no va a venir a mí ya, soy yo el que voy a Él. Tengo que aceptarlo. Dios ha hecho su juicio. Yo he metido la pata, tengo que arrepentirme. Pero a partir de que me arrepiento, eso se queda atrás. Y esto es lo que tenía mucho interés, no sé por qué, pero el Señor me lo ha puesto muy fuerte. No sé si es que hay alguien aquí que necesita oír esto. Pero cuando tú has hecho algo, por gordo que sea, lo que necesita es arrepentirte y volverte al Señor. Pero inmediatamente eso se queda atrás. El Señor dice que nuestros pecados, aunque fueren como la grana, serán emblanquecidos y serán echados al mar, y Dios no se acordará más de ellos. Entonces, si tú arrastras algo y no te desprendes de ello del pasado, y vuelvo a decir, y a ver si me aclaro bien para que me entendáis bien, si hay algo del pasado que tú has hecho mal y puedes solucionar, tienes que solucionarlo. Total o parcialmente, lo que pueda. ¿Vale? Tú te tienes que responsabilizar. Yo me acuerdo que una vez me vino uno que había tenido un hijo con una por ahí, se habían separado, no sé qué. Digo, bueno, vale, tú con la mujer no lo sé, lo que tengas con ella, si ya no te vas a juntar, habría que verlo también a la luz de la palabra, pero vale, pero tu hijo es tuyo. Tu hijo es tuyo para toda la vida. Y lo que no puedes hacer, si quieres estar en el Señor, conforme a la voluntad de Dios, es desentenderte de tu hijo. Lo siento, pero no. Tienes que responsabilizarte de tu hijo. Eso es una cosa. Ahora, yo qué sé, imagínate, pues qué sé yo, que a lo mejor, aunque sea incluso por accidente o por lo que sea, hemos matado a alguien. Y tú estás ahí, lo he matado, y no sé cuánto, y eso va contigo. Eso no es del Señor. Si tú te has arrepentido, si tú le has pedido al Señor perdón, y Dios te ha dicho, yo te he perdonado, te he limpiado con mi sangre, y eres una nueva criatura, tú tienes que hacer lo que hizo David, levantarte del ayuno y emprender una nueva vida. Y lo que has hecho, por malo que sea, está atrás, enterrado y olvidado por parte del Señor. Y empezar a vivir la nueva vida en Cristo. No puedes permitir que lo que hayas hecho, por malo que sea, si te has arrepentido, lastre tu futuro. Sea una carga. Acuérdate que en Hebreos dice, despojaos de todo pecado y de todo ¿qué? ¿Qué? No, dice otra cosa. De todo peso. Todo pecado y todo peso. Hay cosas que no son pecado, pero es un peso que tú llevas que Dios no te ha mandado que lleves. Entonces tienes que librarte de este peso para que la nueva vida en Cristo gane fuerzas, tome impulso dentro de ti.
Porque vuelvo a decir, lo que puedas remediar, lo puedes remediar, pero lo que no, no puedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya es nula la eficacia del poder del Espíritu Santo porque tú no lo puedes remediar. Entonces Dios no podría remediar todas las cosas. ¿Que ha estado mal? Bien. ¿Te has arrepentido? ¿Lo has reconocido? ¿Lo has confesado? Sí, pues ya está, se acabó. Ahora me diréis, sí, César, pero a veces no es fácil. Te lo acepto. Y te voy a recordar otro versículo que va a ser tu solución. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, ¿quién te hace descansar? ¿Ah? Si tú ves que eso te puede y ves que no lo puedes dejar atrás, el que te da las fuerzas para dejarlo se llama, acude a él. Pero de ninguna de las maneras deje que ese peso te siga. Aleluya.